Buenas noches, que el Señor les bendiga en este día. Damos gracias al Señor porque nos permite poder empezar la semana hablando su palabra. Nos permite poder aprender más de lo que Él tiene escrito para nosotros en esta hora. Les suplico que juntos nos presentemos delante del Señor en palabras de oración para que sea Él quien deje siempre esa palabra fresca en nuestras vidas y en nuestros corazones. Oremos en esta hora delante del Señor. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder estar delante de tu presencia, Dios mío. Reconocemos que sin ti no somos nada, que sin ti, Señor, nuestras vidas no son merecedoras de nada bueno, Dios mío. Gracias te damos en esta hora, Cordero Redentor, por salvar nuestras vidas, por darnos paz, por darnos gozo, por limpiarnos con tu preciosa sangre. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, para que seas tú por medio de tu Santo Espíritu, trayendo ese bálsamo fresco que necesitamos en nuestros corazones. Que tú comiences, Señor, a esparcir tu agua limpia sobre nuestra mente, nuestro corazón, y que sea, Dios mío, tu bendita palabra la que nos purifique, la que nos santifique, las que nos lleve, Señor, de gloria en gloria hasta ser perfeccionados a tu imagen y a tu semejanza. En esta hora nos sentamos a tus pies, mi Dios, y esperamos recibir de tu boca, de tus labios, Señor, esa palabra que nos sustente, que nos fortalezca y que nos consuele en esta hora. Te damos toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre, Señor. Amén, Jesús, y amén. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos los que están con nosotros en esta hora conectados y los que poco a poco se van a ir conectando para poder participar de la transmisión de esta noche. Quiero que juntos hagamos la palabra del Señor después de habernos presentado delante de oración en su presencia. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 121. El Salmo 121 es un salmo muy hermoso, que precisamente ese es el tema que yo escogí para esta noche. El salmo se titula Jehová es tu guardador. Ese es el tema que vamos a estar viendo y desarrollando en esta noche. Jehová es tu guardador. El Salmo 121 vamos a estar viendo los ocho versículos que tiene y vamos a extraer lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de su preciosa palabra y por medio de este precioso Salmo 121. Entrar versículo a versículo, yo quisiera darles una introducción, un preámbulo de lo que es este Salmo 121. Este salmo es parte de 15 salmos más, parte de 15 capítulos del libro de los Salmos, que fue escrito por el rey David desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Son 15 versículos que el salmista escribió con su puño, con su letra, con su mano, para poder expresar un cántico gradual. Y ese es precisamente el nombre con el cual se le conocen a este 15 grupo de salmos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Se les conoce con el tema, si usted ve ahí en sus Biblias, cada uno de estos capítulos, desde el 120 hasta el 134, va a tener unas letritas pequeñas abajo del tema que tiene y va a decir cántico gradual. Y eso es precisamente porque esto es un conjunto de 15 capítulos, de 15 salmos que fueron compuestos con un propósito en mente y con una visión hacia dónde se iban a extender. Así es que, mis amados hermanos, yo los animo en esta noche a que ustedes en su tiempo de devocional con el Señor, ustedes puedan leer estos 15 salmos. Por el tiempo nosotros solamente vamos a estudiar uno o vamos a ver uno, que es el Salmo 121. Este Salmo entonces 121 pertenece al grupo o al conjunto de salmos que se le conocen como cántico gradual, o también se le conocen con el nombre de cánticos ascendentes.
Precisamente se les llama cánticos ascendentes porque es muestra de dos cosas. En primer lugar, nos muestran estos 15 salmos, desde el 120 hasta el 134, son 15 salmos donde nosotros podemos ver que es un peregrinaje, que es una salida y es un camino que las personas emprenden, ya sea en lo espiritual o en lo natural. Y ya voy a dar el segundo motivo, pero que nos está mostrando una progresión en cada uno de ellos, donde se extienden desde el punto A hasta el punto B, hasta llegar a su destino final. Ellos salen de un punto, pero la idea es llegar a la meta, la idea es llegar al destino final. Así es que si usted lee en su casa y en su tiempo devocional los 15 salmos, usted va a poder ver una clara progresión en cada uno de ellos. El Salmo 121 es el segundo salmo de este cántico. Ahora, estos salmos históricamente fueron cantados por el pueblo de Israel. Si todos nosotros recordamos, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el pueblo de Israel debían de subir al templo, debían de subir a Jerusalén, debían subir al templo a celebrar tres fiestas principales que Dios había dicho, que Dios había dado. Estas tres fiestas principales eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. El pueblo de Israel, ellos se encontraban viviendo en diferentes ciudades, en diferentes países en ese momento, pero ellos tenían como costumbre y tenían como un buen hábito de ir desde sus lugares de habitación, desde donde ellos vivían, los lugares alrededor de la ciudad de Jerusalén. Ellos venían y iban caminando, hacían un peregrinaje, iban saliendo de sus casas hasta llegar al templo en Jerusalén. De allí también se obtiene el nombre de cánticos graduales o cánticos de ascensión, porque el pueblo de Israel cantaba estos cantos mientras salían de su casa en grupos o en caravanas. Los cantaban hasta que llegaban al templo en Jerusalén para ofrecerle al Señor la ofrenda que ellos llevaban. Así es que, mis amados, esta es una pequeña introducción para que nosotros entendamos por qué y el contexto en el cual fueron escritos estos 15 salmos. Así es que cobremos esperanza cuando nosotros leamos estos salmos, cobremos esperanza, porque para nosotros nos muestran 15 cantos, 15 salmos, pero también nos muestran 15 pasos para salir de la angustia espiritual y poder llegar a un lugar de descanso y de felicidad. Cuando Israel iba caminando, ellos iban entonando cada uno de estos 15 cantos hasta que llegaban al templo y ofrecían al Señor y se encontraban con el Señor en el templo. Mire qué bonito. Qué bonita esa idea y ese concepto que el pueblo de Israel tenía cuando subían al monte, cuando subían al templo a adorar al Señor en estas tres fiestas principales. Así es que ese es el contexto en el que se escribieron estos 15 salmos. Si usted los lee uno a uno, va a poder ver esa progresión que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Dios no quiere solamente que nosotros seamos salvos. En la salvación, mis amados hermanos, apenas es el inicio. La salvación apenas es la meta de salida para poder caminar con Dios y encontrarnos en diversas o en diferentes circunstancias, pruebas, alegrías, tristezas, gozo en el caminar con el Señor. Así es que si nosotros aprendemos a tener un canto en nuestros labios mientras vamos de camino a encontrarnos con nuestro Señor, vamos a poder tener un caminar más fácil, más tranquilo, más relajado. Todos nosotros estamos en un caminar, todos nosotros estamos yendo hacia encontrarnos con nuestro Dios. Esa es nuestra meta. Él es nuestra meta y hacia allá nosotros nos extendemos también. Qué bueno sería que pudiera haber en nuestras bocas, que pudiera haber en nuestros labios
un cántico al Señor mientras caminamos y hacemos avance hacia su presencia. Examinemos ahora el Salmo 121. Tenemos el Salmo 121, que es el segundo cántico gradual. Dice el versículo 1: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Quiero detenerme en este versículo 1. La primera frase es algo muy hermoso que nos muestra la palabra de Dios. Dice: alzaré mis ojos a los montes. Pero después dice una pregunta. Y él dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Déjeme separarlas claramente, estas dos frases. La primera frase dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué el salmista estaba diciendo esta frase? ¿A qué se refería el salmista cuando escribió este versículo 1 de este cántico tan hermoso? Alzaré yo mis ojos a los montes. Déjeme decirle, mis amados hermanos, en primer lugar, que los montes en la Biblia nos hablan de diferentes aspectos, nos hablan de varias cosas. Yo quiero mencionar por lo menos 3 cosas o 3 aspectos importantes de lo que se refieren los montes en la Biblia. Recordemos, el salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes. En primer lugar, los montes en la Biblia nos hablan de un lugar de refugio, pero también nos hablan de un lugar que servía de escondite. Basta el ejemplo que voy a poner. Si nuestros enemigos o si un enemigo está en la parte superior de un monte, es más fácil que nosotros seamos presa fácil del enemigo, porque el enemigo está teniendo una visión panorámica de toda la parte de abajo del monte y perfectamente nos puede identificar y nosotros ser presa fácil de una emboscada. Pero si nosotros estamos en el monte alto, si nosotros subimos al monte, a la punta, a la parte más alta del monte, entonces todo lo contrario, nosotros vamos a tener la mejor visión, vamos a tener la mejor perspectiva, porque desde arriba es siempre más fácil poder tener la visión hacia abajo. Mis amados hermanos, les recuerdo, el monte en primer lugar nos habla de un lugar de refugio, pero también nos habla de un lugar de escondite. Fíjense por favor lo que dice el Salmo capítulo 11 y el versículo 1. El Salmo capítulo 11 y el versículo 1 nos habla precisamente de que el monte es el lugar de refugio. Dice Salmo 11, versículo 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape cual ave al monte? Aquí el salmista David decía: si mi confianza es Dios, ¿para qué voy a subir al monte? El monte no es necesario porque mi confianza está puesta en mi Señor, en mi Dios. Así es que aquí podemos ver nosotros que el monte nos está hablando de ese lugar seguro, de ese lugar en el cual nosotros nos podemos esconder. Si se recuerdan, el salmista David, y también es un canto que nosotros entonamos, que dice: y si yo desmayare, llévame al monte que es más alto que yo. Definitivamente en la escritura el monte nos habla de un lugar de refugio, un lugar de tranquilidad. Y mire para ejemplo los animalitos en la naturaleza. Se dice, los científicos han comprobado que cuando viene un tsunami, los animales, los perros, las aves, diferentes animales, ellos tienen ese sentido de supervivencia que Dios les ha puesto. Y ellos perciben que un tsunami va a venir a la ciudad.
¿Y qué es lo que ellos hacen? Inmediatamente los animalitos suben. Por eso es que dice el salmista David, sube al monte el ave. Dice, escapa al monte cual ave. Porque los animalitos saben que en el lugar alto, en el monte, ellos van a estar seguros de lo que se avecina. Así nosotros debemos de aprender, mis amados hermanos, a reconocer cuál es nuestro lugar de refugio. Recordémonos, el salmista David decía en el Salmo 121 y el versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué los iba a alzar los ojos al monte? Porque el monte nos está hablando de un lugar de refugio y de un lugar de escondite. En segundo lugar, yo puedo encontrar que la Biblia, cuando se refiere a un monte, está hablando o nos está dando un símbolo de estabilidad y de liberación de Dios. Fíjese qué hermoso. Un monte nos está hablando de estabilidad y de liberación de Dios para nuestras vidas. Leamos por favor lo que dice el Salmo 125. El Salmo 125 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Salmo 125, 1 dice, los que confían en Jehová. Oiga bien lo que dice la palabra. Ese Salmo 125 también es parte de los 15 salmos de cántico gradual. Pero dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Eso habla de estabilidad. ¿Qué es lo que Dios es para nosotros? Jehová es nuestro guardador. El monte nos habla de estabilidad para nosotros. Dice que el monte de Sión no se mueve, sino que permanece para siempre. Luego dice el versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Mire qué hermoso concepto el que nos da ahora la escritura de lo que es un monte. En primer lugar, vimos que el monte es símbolo de refugio y de escondite. Pero en segundo lugar, un monte nos habla de estabilidad, pero también de liberación de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Jehová quiere ser nuestro guardador. En tercer lugar, la Biblia nos habla con referencia a los montes, que es un lugar donde Dios nos habla. Yo voy a ponerles 3 ejemplos. Dios habla desde el monte. El primer ejemplo está cuando el Señor Dios le dice a Moisés y le habla. Le dice Moisés, sube al monte Sinaí. Y Moisés obedientemente sube, llega al monte Sinaí y Dios le da en primer lugar los 10 mandamientos. Eso está en Éxodo capítulo 20. Nosotros sabemos perfectamente la historia. Pero en segundo lugar, Dios le dice a Moisés, sube al monte y te voy a dar el ejemplo, el patrón del tabernáculo que vas a edificar en el desierto, el tabernáculo de Moisés. Moisés estaba arriba en el monte Sinaí cuando Dios le dio las instrucciones, cuando Dios le dio el modelo del tabernáculo de Moisés para que lo levantaran en el desierto. El monte, mis amados hermanos, es un lugar donde Dios nos habla, donde Dios quiere revelarse, donde Dios quiere mostrarse a nuestras vidas. Un segundo ejemplo. Un día Dios le habla a Abraham. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo.
Y Dios le dice a Abraham, eso está en Génesis 22. Solamente estoy dando las citas bíblicas como referencia porque son pasajes que nosotros conocemos perfectamente desde hace tiempo. En el Génesis capítulo 22, Dios le dice a Abraham, Abraham, sube al monte Moriah y sacrifícame a tu único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Todos nosotros sabemos que Abraham, con mucha obediencia, toma a su hijo, lo lleva, suben al monte Moriah y Abraham estaba a punto de matar, de sacrificar a su hijo Isaac, cuando del cielo Dios le habla, estando en el monte Moriah. Dios le habla y le dice, Abraham, detente, no mates a tu hijo. Mira en ese zarzal que ahí está el cordero. Y en ese momento Jehová se revela a Abraham como Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿A dónde Abraham recibió esa revelación? Cuando estaba en el monte a punto de sacrificar a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Mire qué hermosos ejemplos lo que la Escritura nos da. El monte nos habla del lugar donde Dios se quiere revelar a usted, donde Dios se quiere revelar a mi vida. Ahora, mis amados hermanos, para que Dios nos hable, necesitamos subir el monte. Eso habla de esfuerzo de parte nuestra. Pero el tercer ejemplo, nosotros podemos ver en varias ocasiones al Señor Jesús. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesús se sentó en el monte. Y dice Mateo capítulo 5 que cuando Jesús se sentó en el monte, Él comenzó a hablarles a sus discípulos, pero también comenzó a hablarle a toda la multitud que estaba en ese lugar y que lo estaba escuchando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba hablando, estaba enseñando, estaba mostrándole lo que había en el corazón del Padre. Y todos nosotros conocemos que el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo nos habla del precioso y del poderoso sermón del monte. ¿A dónde estaba Jesús cuando lo habló? Sentado en un monte. Pero otra vez el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 dice la palabra del Señor que el Señor Jesús estaba en el monte de los olivos cuando una vez más los discípulos se acercaron a Él y le dijeron, Señor Jesús, dinos qué señal habrán de tu venida, del fin del siglo y de todas estas cosas. Así es que el Señor Jesús desde el monte de los olivos comenzó a darles las revelaciones acerca de la segunda venida y acerca del fin del siglo. Mire qué hermosa la palabra de Dios, de todo lo que nos hablan los montes. Los vuelvo a recapitular los tres aspectos de los que nos hablan los montes. Recordémonos, mis amados, que estamos hablando del Salmo 121 y el versículo 1. El versículo 1 dice, alzaré mis ojos a los montes. Los montes entonces nos hablan de tres cosas. En primer lugar, el monte nos habla del lugar de refugio y de escondite. En segundo lugar, el monte nos habla de estabilidad y de liberación de Dios. Pero en tercer lugar, hemos estado viendo, según la Escritura, que el monte también es el lugar donde Dios quiere revelarse, donde Dios quiere hablarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Dios quiere hablarnos desde el monte. Qué precioso lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a los montes. Pero ahora regresamos por favor al Salmo 121 y nuevamente leemos el versículo 1. Dice, alzaré mis ojos a los montes. El monte era un lugar de refugio, era un lugar seguro, era un lugar donde Dios nos habla, todo lo que ya mencioné en 3 ocasiones. El monte nos habla de todo eso, pero luego el salmista pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Casi está diciendo el salmista, si bien es cierto, los montes nos hablan de muchas cosas buenas, mi socorro no viene de ese monte. Es claro lo que dice el salmista. Él pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero la respuesta él también nos la da en el versículo 2. Estoy en el Salmo 121 y en el versículo 2. Por favor, léalo conmigo. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué hermoso, qué precioso lo que Dios hace. Nuestro socorro, así es, nuestra liberación viene de Jehová, no necesariamente de los montes. A mi hermana Vero que está pidiendo oración por un trabajo, nosotros vamos a orar, pero también vamos a reconocer que nuestro socorro no viene del trabajo directamente. Nuestro socorro viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra. Eso es lo hermoso que nosotros tenemos que aprender de este capítulo 121. Dice, los montes son lugares hermosos, los montes son lugares seguros, pero mi socorro no viene de los montes. Y eso es una verdad espiritual que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener muy claras en nuestra vida. Nuestro socorro no viene de vivir en los Estados Unidos. Aquí es difícil y es horrible vivir en este país. Nuestro socorro no viene de la persona que tiene dinero. Nuestro socorro no viene de la herencia que nos van a dejar. Nuestro socorro no viene de los muchos ceros que tengamos en nuestra cuenta de banco. Mis amados hermanos, nuestro socorro viene de Jehová. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que no tenemos que tener nuestra mirada en los montes, sino en Jehová. A pesar de que los montes nos hablan de algo bueno, de algo hermoso, nuestra mirada no tiene que estar puesta en nada de esta tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? Claramente lo dice el salmista. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lea también, por favor, conmigo lo que dice el Salmo 124 y el versículo 8. Salmo 124 y el versículo 8 dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Mire cómo todos estos salmos tienen correlación, están relacionados íntimamente, por como dijimos al principio en la introducción. Todos estos son salmos que se cantan al mismo tiempo, son cánticos graduales, cánticos de ascensión. Mis amados, aquí una vez más, el salmista nos insta, nos anima a no confiar en los montes, a no confiar en la fuerza humana, a no confiar en nada ni en nadie, sino solamente en Jehová. Nuestro socorro, dice, está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Por eso es que podemos estar alegres en medio de las dificultades. Por eso es que podemos aplaudir y danzar aún en medio de las tribulaciones y del desierto, porque Jehová es nuestro socorro. Regresemos al Salmo 121. Así es que el salmista nos ha enseñado que nuestro socorro no debe de venir del monte. Nuestro socorro debe de venir de Jehová directamente. Si nuestra confianza está puesta en Jehová, vamos a poder tener la confianza de lo que el apóstol Pablo dice en Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Un versículo muy precioso y que todos nosotros conocemos. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por eso, mi hermana, que pide oración por un trabajo. Es por eso que nosotros oramos y le pedimos al Señor. Nos acercamos ante el trono de la gracia, sabiendo que Él nos va a responder, sabiendo que Él va a darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, porque nuestro socorro viene de Jehová. Tengamos confianza. Tengamos seguridad, animémonos, mis amados hermanos, animémonos a acercarnos al trono de la gracia y de decirle: Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis ansiedades, mis preocupaciones, las entrego a ti, porque Él es nuestro socorro. Acerquémonos al trono de la gracia y vamos a ver que vamos a recibir lo que nosotros le pedimos al Señor. Qué bueno es saber que Jehová es nuestro guardador, ¿verdad? Qué hermoso es ver a Jehová como nuestro único socorro. No es nada, ni es nadie, mis amados hermanos. Fíjense que muchas veces el Señor nos mete en el desierto y nos quita todo asidero. Nos quita personas, nos quita lugares, nos quita todo, para que nosotros aprendamos a aprendamos a alzar nuestros ojos y ver que nuestra salvación no viene directamente de los montes. Nuestra salvación viene de Jehová. Nuestro socorro viene del que ha prometido ser nuestro guardador. Qué linda es la palabra del Señor, ¿verdad? Regresemos por favor al Salmo 121. Veamos ahora el versículo 3. Salmo 121 y el versículo 3. Cuando nosotros aprendemos que Jehová es nuestro socorro, básicamente todas las áreas van a estar cubiertas. Si nosotros con seguridad sabemos que Jehová es nuestro socorro, todas las áreas de nuestra vida van a estar cubiertas. Eso es lo que nos enseñan los siguientes versículos. Dice el versículo 3, Salmo 121, versículo 3. No dará, cuando usted y yo hemos puesto a Jehová como nuestro socorro, dice el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué hermoso, qué seguridad, mis amados hermanos, la que nosotros podemos tener cuando Jehová es nuestro socorro. Nosotros sabemos que nuestro pie no va a resbalar, no va a caer. Decía el salmista David también, dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, porque el Señor es quien nos guarda. Él es el que guarda su pueblo de todo peligro, de día y de noche. Mire lo que dice el versículo 4. El versículo 3 lo vuelvo a leer. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Miren, mis amados hermanos, si ustedes son curiosos como yo, en este capítulo 121, en 6 ocasiones, 6 veces se menciona la palabra guardar o guardará. Léalo detalladamente, vea las 6 palabras. Dice: ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. En 6 ocasiones Dios está repitiendo que Él nos va a guardar. Y el número 6 es el número de hombre. ¿Y qué significa? Que Dios 6 veces haya dejado escrita esa palabra, que está hablando directamente con nosotros. Nos lo está diciendo a nosotros: yo voy a guardarte, yo voy a ser tu guardador. Jehová es nuestro guardador. Él nos va a guardar de todos los peligros, de día y de noche. Mire lo que dice Isaías capítulo 40 y el versículo 28. Isaías 40, 28.
Ay, qué hermosa es la palabra del Señor. Yo me gozo tanto en ver las escrituras que Dios ha dejado para nosotros, para nuestra consolación y para nuestra seguridad también. Dice Isaías capítulo 40 y el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué hay como nuestro Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Nadie más ha hecho los confines de la tierra, sus manos. Hay otro capítulo aquí en Isaías que dice que el Señor con 3 de sus dedos hizo la tierra. Con 3 dedos formó la tierra, dice. Imagínense que el poder de Dios es tan grande. Pero leamos lo que dice la segunda parte de este versículo 28. Dice, ese Dios poderoso, dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire lo que Dios es. Esto es Él. Él no se va a cansar. Nunca de los nunca vamos a encontrar al Señor dormido. Jesús, cuando nos habla en los evangelios acerca de Jesús, en diferentes ocasiones o en algunas ocasiones, Jesús estaba durmiendo. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba durmiendo en la barca? Pero porque en ese momento Jesús tenía la naturaleza humana. También se cansaba como nosotros. Él también necesitaba descansar como nosotros. Pero ahora ya no tiene esa naturaleza humana. Ahora tiene la naturaleza del Padre que siempre la ha tenido. La naturaleza divina. Y Él está sentado en su trono y nunca se va a dormir. Nunca se va a cansar de escucharnos. Él lo dice claramente. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y sin entendimiento no hay quien lo alcance. Mis amados hermanos, cuando nuestra confianza está puesta en Jehová nuestro guardador, entonces Él nos va a fortalecer. Dice el versículo 29, 30 y 31. Siempre estoy en Isaías 40. Isaías 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Si los jóvenes flaquean y caen, nosotros que ya no estamos tan jóvenes, imagínense cuánto más cansancio o fatiga podemos tener. Pero el Señor nos ha prometido, el Señor nos ha dicho, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas vamos a tener nuevas fuerzas cuando hemos reconocido que Jehová es nuestro socorro, que Jehová es nuestro guardador. Qué hermosa palabra que el Señor nos está dando en esta noche. Regresemos por favor al Salmo 121. El Salmo 121, leímos los versículos 3 y 4 y vimos claramente cómo el Señor, Él ofrece guardarnos de día y de noche. Él no se va a dormir, Él no se va a cansar. Así lo dice, no se dormirá, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ahora leamos versículos 5 y 6. Salmo 121, versículos 5 y 6. Jehová, dice, es tu guardador. Óigala otra vez, la tercera vez que dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Cuando yo estaba meditando en estos versículos, yo me ponía a pensar, ¿en qué momento el Señor ha sido esto para su pueblo Israel, pero también para nosotros? Jehová ha sido el guardador. Jehová ha sido la sombra a la mano derecha. Y el sol no te fatigará. Vamos por favor a Éxodo. Éxodo capítulo 13 y el versículo 21 y 22. Y todos nosotros inmediatamente pensamos
en cuando Israel salió de Egipto y entró al desierto. Dice Éxodo capítulo 13 y el versículo 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos. De día, ¿cómo iba Jehová para Israel en el desierto? Iba de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mira el versículo 22. Nunca, dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto realmente era un milagro poderoso, era un milagro hermoso lo que Dios estaba haciendo con su pueblo mientras ellos caminaban en el desierto. Dice que la nube de Dios iba sobre ellos para que el sol no los fatigara. Lo mismo que dice en el Salmo 121 y el versículo 5 y 6 que acabamos de leer. El sol no los iba a fatigar porque la nube de Jehová estaba sobre la cabeza de los 3 millones de israelitas en el desierto. Mire si no era hermoso Dios, el cuidado de Dios para su pueblo. Pero ¿qué es lo que sucedía en la noche también? Dice que en la noche había una columna de fuego. No necesitaban la nube porque no había sol que los molestara. Pero en la noche en el desierto hace mucho frío y salen los animales a cazar sus presas, las culebras, las arañas, los escorpiones. Y Dios lo sabía, y Dios puso una columna de fuego, que el fuego no hacía que ningún animal se acercara a ellos y los mordiera, los picara en el desierto. Pero también el fuego les proporcionaba el calor que ellos necesitaban. Mis amados hermanos, ¿de qué nos hablan estas dos cosas? La nube en el día y el fuego, la columna de fuego en la noche. ¿De qué nos hablan? Estas dos cosas nos hablan de protección, nos hablan de cobertura de Dios sobre su pueblo. Miren, mis amados hermanos, por favor lea conmigo lo que dice el Salmo 91 del 1 al 4. Salmo 91, un famoso salmo que nosotros lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Salmo 91, versículo 1 al 4, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿De qué nos está hablando entonces la columna de fuego y la nube sobre la cabeza del pueblo de Israel? Nos habla de cobertura, de protección, de lo mismo que nos está hablando el Salmo 91. Ahora, mis amados hermanos, yo te insto en esta hora, yo te animo en esta hora, que no te salgas de la cobertura de Dios. Dios tiene una nube sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre tu casa. Dios tiene la cobertura de su presencia sobre nosotros. Pero si nosotros no salimos de esa cobertura, vamos a ser presa fácil del enemigo y vamos a morir. Mire, ¿no ha oído usted que mucha gente, cuando sucede algo malo, alguna catástrofe, cuando pasa algo como lo que está sucediendo ahora en día de la pandemia, lo primero que la gente dice es: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedió esto? La pregunta es equivocada. La pregunta es ofensiva para la santidad y el amor de Dios. La pregunta debería de ser: ¿y dónde estaba yo cuando sucedió esto? Si algo nos afecta, es porque nos hemos salido de la cobertura de Dios. Y yo en ningún momento me estoy refiriendo o estoy diciendo que si alguien ha padecido del virus es porque se salió de la cobertura de Dios. Yo no estoy diciendo eso.
Yo estoy animándoles y estoy diciéndoles que no nos salgamos de la cobertura que Dios tiene sobre nuestras vidas. Satanás ve perfectamente la cobertura que Dios tiene alrededor y sobre nosotros y la respeta. Pero si nosotros no salimos de esa cobertura, el enemigo nos va a matar. Así es que, mis amados hermanos, no nos salgamos de la cobertura de Dios. Él ha prometido ser tu guardador. Él ha prometido ser sombra y ser protección para nosotros en el tiempo de angustia. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Él es digno de que todos estemos aplaudiendo en nuestras casas y diciéndole gracias, Señor, por ser mi guardador. Para ir finalizando, leamos lo que dice el versículo, regresemos al Salmo 121 y leamos lo que dice versículos 7 y 8. Bendito sea nuestro Señor, Jehová nuestro guardador. Versículo 7, Salmo 121, 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor no se va a cansar. El Señor no se le va a olvidar y va a decir, por cuidar a este mi hijo, descuidé a este mi otro hijo. No, mis amados hermanos, Él ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén, amén a esa palabra. Jehová nos va a guardar de todo mal. Por favor, vaya conmigo al Salmo 23. Otro salmo que todos nosotros conocemos perfectamente, pero encaja muy bien en lo que estamos hablando. El Salmo 23, el Señor ha prometido guardarnos de todo mal, así como el Salmo 91 nos lo decía. Ahora el Salmo 23, mire lo que dice: Jehová es mi pastor. ¿Se recuerda cómo iniciamos con el Salmo 121? No se vaya para allá, quédese aquí en el Salmo 23. Como decía el Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta nos la dio en el versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, no viene del monte. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora dice el salmista David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Y qué me va a faltar? Nada, nada es nada. Mis amados hermanos, ¿no tiene trabajo, hermana? Vamos a orar y vamos a creer y vamos a confiar en el Señor, que Él le va a proveer. O le provee comida, o le provee trabajo, o le provee una cuenta de banco llena de dinero. Pero algo tiene que hacer el Señor, algo va a hacer, porque Él ha prometido ser nuestro guardador. Él es Jehová, el buen pastor. Nada nos va a faltar. En lugares de delicados pastos, Él nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Dice también el versículo 3, confortará mi alma, nos va a consolar cuando estemos tristes, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Amén, Señor. Yo quiero andar en esas sendas de justicia. Jehová dice, nos guiará por sendas de justicia, ¿porque somos buenos? No, por amor de su nombre. Luego dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oiga, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mientras los malos me quieren agarrar, yo voy a tener un banquete delante de mí. Voy a estar gozando, comiendo y alegrándome en Jehová, porque Él me guardará. ¿Qué más dice?
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por la noche durará el lloro, pero en el día, en la mañana siguiente, el gozo del Señor va a venir sobre nuestras cabezas como un aceite, y nuestra copa una vez más estará rebosando de alegría y de amor por Él. Y finalizamos en el versículo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Oiga, mis amados hermanos, yo quiero saltar, yo quiero gritar de emoción. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aunque yo no los quiera, pues me van a seguir. El bien y la misericordia de Jehová me van a seguir todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué lindo es Jehová nuestro guardador. Él definitivamente ha prometido estar con nosotros, pero necesitamos nosotros reconocer que Él es nuestro socorro. Acuérdese, por favor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no es de que yo tengo el mejor trabajo de la ciudad. Mi socorro no viene de que tengo mi cuenta llena de dinero. Mi socorro no viene de que tengo una buena casa, tengo estabilidad. Mi socorro no viene de que vivo en un país específico. No, mis amados hermanos. Ahorita toda Europa está temblando porque no hayan qué hacer ni cómo tratar con el virus. Mi socorro viene de Jehová. Él ha prometido guardarme de todo mal. Él ha prometido guardar mi familia, mi casa, mi hogar de la peste destructora. Aunque llegue, pero Jehová nos va a sanar y nos va a liberar y nos va a fortalecer y nos va a devolver al 100 por 1 lo que el enemigo quiso robarse. Una vez más, y con esto cierro, cito el Salmo 121. Regresemos, al Salmo 91. Regresemos por favor al Salmo 91. El Salmo 91, y quiero que leamos del versículo 9 en adelante. Vamos a leer desde el 9 hasta el 16. Salmo 91, 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo lo has puesto por tu habitación. Dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén, Señor, no va a haber plaga que toque nuestra morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán. ¿Quiénes? Los ángeles. Los ángeles te llevarán en las manos para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Este versículo es poderoso y tiene una revelación preciosa. ¿Quién es el león? ¿Quién es el cachorro de león? ¿Quién es el áspid? ¿Quién es el dragón? Ahí tenemos una revelación hermosa. Los demonios, el anticristo, el mismo Satanás, dice que nosotros lo vamos a hollar, lo vamos a pisotear, dice. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra del Señor ha sido clara en esta noche. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro vendrá del monte? No, aunque el monte habla de cosas buenas, pero mi socorro no viene del monte.
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted y yo reconocemos que Jehová es nuestro socorro, todas las demás áreas de nuestra vida estarán cubiertas. Quiero que oremos en esta hora y le demos gracias infinitas al Señor por su palabra. Que le digamos, Señor, gracias porque nos has hablado en esta noche. Pero quiero también que oremos por la hermana Vero, o Bere, no sé cómo era el nombre que estaba ahí. Ustedes probablemente la conocerán. Pero quiero que oremos por esta hermana que está pidiendo por un trabajo. Que el Señor se glorifique en la vida de ella por un trabajo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, ver cómo tú nos has enseñado y nos has dicho que tú nos vas a guardar, que tú vas a ser nuestro guardador, porque tú no te vas a dormir, no te vas a cansar, vas a estar siempre, siempre velando por nosotros, tu pueblo, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora, Cordero de Dios, y te suplicamos, Señor, que cada día nuestra dependencia sea únicamente de ti. Nosotros no confiamos en carros, no confiamos en posesiones, no confiamos en caballo, en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Nosotros confiamos en Jehová nuestro sanador, nuestro libertador. En Jehová nuestro guardador confiamos. En esta hora, Cordero de Dios, te suplicamos por la vida de mi hermana que está pidiendo un trabajo, Señor. Tú conoces el proceso, tú conoces la estación en la que estás trabajando en su vida, Señor. Te ruego en esta hora que seas Jehová Jireh para ella, proveyendo un trabajo, proveyendo alimento, proveyendo lo que ella necesite, Señor. Así también como te ruego por la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Dios mío. La necesidad que ellos tengan en este momento, suple Jehová Jireh. Buen pastor, llega hasta donde cada uno de ellos están y fortalece sus vidas, consuela sus corazones, trae paz, trae gozo y lleva toda ansiedad, toda preocupación, Señor, sea echada en el nombre de Jesús de sus vidas, de sus hogares. Que ellos puedan alzar sus ojos a los montes y saber que Jehová es el guardador de su pueblo desde ahora y para siempre. Te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor, y te alabamos y te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, descansemos en la voluntad de Dios. Él es bueno y nuestra hermana Vero va a darnos el testimonio que Dios ha provisto un trabajo para ella. Él es el buen pastor y Él está dispuesto a darnos conforme a sus riquezas en gloria. Que el Señor les bendiga y el día de mañana una vez más nos volvemos a conectar para una transmisión con nuestros amados pastores. Que el Señor les bendiga y hasta mañana. Buenas noches.